¿Sí? En las localidades como la nuestra, Cañar Ladeado, los pueblos aledaños, que no son ciudades, y aún en algunas ciudades, los juzgados funcionan junto con los registros. Es decir, en un solo lugar o un solo edificio tenemos juzgado y registro. Antiguamente eran juzgados de paz, luego fueron juzgados comunales, actualmente se llaman juzgados comunitarios. Y a eso anexale el registro civil. Entonces, el cargo que yo tenía era de juez, primero juez de paz, después juez comunal, actualmente, y cuando me retire, juez comunitario, y a su vez el cargo de jefe de registro civil. Es decir, que las dos funciones estaban en un mismo lugar. ¿Cómo está la situación, me preguntas? Bueno, actualmente, debido a que quien te habla procedía a mi retiro por jubilación ordinaria, digamos, por la edad, que fue mi cese el día 30 de abril, hace muy poquito, si bien yo había dejado de trabajar ya el 12 de marzo por cuestiones laborales, y a su vez teníamos dos personas, que eran Marcelo Aramburu y Osvaldo Sabieto, que eran directamente empleados del registro civil. También con la cuestión es que los dos también se jubilan, claro. Tanto Marcelo en el mes de diciembre como Osvaldo también en el mes de marzo. Es decir, por lo que el juzgado y registro civil quedó prácticamente cerrado. O sea, no prácticamente, quedó cerrado. Ahora bien, por disposiciones del Poder Judicial, quien asume mi reemplazo, o lo que se llama comúnmente en el Poder Judicial la suplencia, es el juez comunitario de Los Quirquinchos, el señor Osvaldo Isaías, para la parte de juzgado y cierta parte de registro civil. Lo que lamentablemente no funciona en este momento, y después te voy a seguir explicando, es el tema de registro civil. No sé si querés ampliar vos la pregunta en algunos aspectos, Julián. Fundamentalmente, a quién dirigirse, a dónde o de qué manera las personas de nuestra localidad para efectuar los trámites que usualmente hacíamos en el registro de aquí. Bien. En el marco de la pandemia y fuera del mismo. Sí, correcto. O sea, a ver, actualmente, lamentablemente, estamos en una situación que es de público conocimiento, que la mayoría de los juzgados del interior están casi todos en la misma situación que este, es decir, cerrados o con atención casi nula o restringida, y asimismo ocurre con los registros civiles. Con respecto a los juzgados, y te estoy hablando siempre del momento que se rehabiliten, o sea, es decir, que la provincia a través del Poder Judicial permita el trabajo normal en los juzgados. Vamos a distinguir juzgado y registro, como te dije. Empezamos con los juzgados. Sí. En el juzgado, como te decía, que reemplaza al señor Isaías, que es juez comunitario de Los Quirquinchos, una vez que se solucione este problema, es decir, que se levante la restricción que hay actualmente, en teoría él trabajaría todos los días, una vez por semana los días miércoles. O sea, él vendría de su localidad y se constituiría en este juzgado que tenemos acá en Cañar Ladeado y trabajaría los días miércoles. Esa es para la parte exclusivamente del Poder Judicial. ¿Se entiende esto, no? O sea, la parte del Poder Judicial significa la atención a los profesionales, las cuestiones relacionadas con tareas propias del Poder Judicial, como notificaciones, embargos, certificaciones de firmas, certificaciones de fotocopias, es decir, todo lo que sea actividad propia del Poder Judicial. Ahora, tenemos por otro lado, que sí, esto es mucho más, para mí, modesto entender, mucho más gravoso, que es la parte del registro civil. Claro. ¿Y por qué? Nosotros habíamos logrado, en Cañar Ladeado, tener el sistema de puerto digital. Es decir, teníamos un puesto digital que nos permitía, hasta el día que tuvimos, hacer documentos. Es decir, DNI, pasaportes, DNI en todas sus modalidades, es decir, 0 año, actualizaciones de 5, actualizaciones de 16, reposiciones, rectificaciones, extravíos. A eso sumarle los pasaportes, a eso sumarle las uniones convivenciales y lo que antiguamente decíamos el concubinato, bueno, claro. Actualmente se llaman convivenciales, y a eso sumale
el pedido de partidas de nacimiento que se había agregado al sistema. Bueno, todo eso, lamentablemente, y hasta tanto, la Dirección General de Registro Civil, ya no acá el Poder Judicial, sino la Dirección General de Registro Civil, a través de su directora o de quien sea, designe a una persona en ese lugar. Es decir, en reemplazo, no solo de mi persona, que yo ya te digo, como tenía el doble cargo de juez jefe, en reemplazo de los chicos que se fueron, es decir, de Marcelo y de Osvaldo. ¿Se entiende? Es decir, necesitaríamos en forma, te diría, urgente, o con, no sé, lo dispone la provincia, te vuelvo a repetir, yo no soy quien, para que se nombre a alguna persona una vez que toda esta situación se solucione. A su vez, también te puedo comentar que el registro civil también hace toda la otra tarea, que es los nacimientos, o sea, las inscripciones de las defunciones, y también los casamientos, que actualmente están suspendidos los casamientos, no solo acá, sino en toda la provincia y en todo el país. Entonces, esos trámites, específicamente nacimientos, matrimonios y defunciones, matrimonios obviamente que no, pero nacimientos y defunciones actualmente lo está haciendo el juez de los Quirquinchos, porque al reemplazarme a mí me reemplaza en todo, es decir, me reemplaza como juez y como jefe de registro, porque él tiene el mismo cargo, ¿se entiende lo que digo? Claro, ¿no? sí, perfectamente. Entonces es la persona indicada que hace esos trámites. Obviamente los libros, como él está en su localidad, se hizo un acta en el momento que se hace el traslado, cuando él viene a constituirse acá, a tomar el cargo, digamos, donde los libros a lo que te estoy refiriendo, de nacimientos, de función y matrimonio, los tiene en su poder. Es decir, bueno, obviamente no es muy cómodo, porque imagínate que tenés a veces que trasladarte. Yo conozco a algunos padres que han tenido que trasladarse hasta los Quirquinchos para hacer la inscripción con esta situación especial, ¿no es cierto? Es decir que, bueno, se están dando situaciones un poco complejas. Sí, no excepcionales también, porque se puede haber dado la jubilación de los tres, pero sumado a lo de la pandemia, bueno, se complican todos los tiempos, ¿no? Sí, a mí, ya te digo, esto complica a todos. A ver, ¿cómo te expliqué? O como te explico, yo si hubiera estado hoy no jubilado como estoy actualmente, pero trabajando tampoco estaría. O sea que si hoy pasás por el juzgado lo verías en la misma situación que si yo estuviera trabajando, porque la ley a mí no me permite ir a trabajar por mi edad. Claro. El Poder Judicial prohibió a todas las personas mayores de 60 años que sigan en su trabajo, en su puesto. O sea, yo sería uno, porque tengo casi 65, ¿te das cuenta? Claro. Es decir, que tampoco estaría funcionando el juzgado. Pero bueno, nosotros tenemos que pensar más allá. Tenemos que pensar cuando esta situación se revierta o se normalice, donde no va a estar normalizado, lamentablemente, saca ensañar. ¿Se entiende? Sí, sí, tenemos que esperar la decisión de que se evalúe, se vea quién puede estar más capacitado para venir a nuestra localidad, se designe a un juez, a otro juez comunitario y a otro jefe del registro civil, y después se pondrán otros empleados a trabajar, pero esto no depende de nuestra localidad, ni decisión ni de la comuna. No. Esta decisión depende, Juliana, de la provincia, de las autoridades provinciales. Lo que uno aspira en esto es más simple. A ver, el nombramiento de un juez es un poco complejo. ¿Por qué? Porque esto tiene que pasa por varios organismos. Uno es el Poder Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano máximo que tenemos en la provincia, el Ministerio de Justicia, y a eso sumarle el Poder Ejecutivo. Se hace un concurso, se evalúan, el concurso, después hay exámenes escritos, exámenes orales, se ternan 3 personas, es decir, es un trámite que demora su tiempo, siempre y cuando se disponga a hacerlo. Estoy hablando de la figura del juez. Claro, en situaciones normales esto lleva un tiempo. Lleva tiempo en situaciones normales, hoy ni hablar. Bueno, la designación de una secretaria es un poco más simple. Secretaria, por ejemplo, yo te decía, Yolanda, vos no sé si te recuerdas, Yolanda Mustatis fue secretaria muchos años en el juzgado. Sí. Bueno, Yolanda se jubiló hace 10, 11 años. Es decir, que ese cargo de secretaria, como el cargo mío, están, no hay que crear, no hay que inventar nada, si están creados. Simplemente hay que designar personas para eso, ¿no es cierto?
que eso te vuelvo a repetir, en el caso del juez es un poco más complejo, en el caso de una secretaria sería un poquito más simple. Ya estamos a la voluntad también un poco del Poder Judicial junto con el Poder Ejecutivo. Estoy hablando del juzgado, Estoy hablando del juzgado. Ahora, cuando hablamos del registro civil, no hace falta que sea un juez el que esté a cargo del registro civil, porque el registro civil se maneja con oficiales públicos, es decir, una persona, yo te doy un ejemplo, firmar, Casilda, vamos a poner Casilda, que es la cabecera del departamento. Hay juzgado y registro, es decir, están separados, no están funcionando en el mismo lugar. Entonces, claro, el registro civil tiene su jefa, o jefe, no recuerdo en este momento, y una serie de empleados. O sea, lo que uno aspira para un pueblo como Chañar es por lo menos la designación de un empleado que realice las tareas que yo te enumeré antes, con el cargo de oficial, es decir, que pueda a su vez también hacer un casamiento, anotar una defunción, inscribir un nacimiento, más toda la parte documentaria. A eso, si le sumaríamos ese probable personal, tenemos también, hay que tener en cuenta que el señor Isaías, que después de los Quirquinchos, él va a seguir viniendo para reemplazarme en la parte de juzgado. No sé si se entiende lo que estoy explicando. Bueno, ese sería más o menos el esquema, Juliana. No sé, decime, haceme la pregunta que quieras, yo trataré de... Quedó completamente claro, se dividieron los temas, así que agradezco la comunicación porque era justamente lo que habíamos hablado fuera de micrófono. Quería llevar tranquilidad a la gente porque también, por supuesto, nos llegan mensajes en donde hay un poco de desconcierto con respecto a esto, si bien en la puerta de ingreso del registro hay una nota en donde se aclara un poco a quién se tienen que referir en el teléfono y demás. Bueno, yo entiendo. A ver, Juliana, mirá, todos estamos, yo también estoy deseoso, es más, yo en una nota que hice con Marcelo, refería, esto hace más de 1 año y medio que estamos dando vuelta, y hemos hecho notas, yo le he elevado ya en forma personal, antes de irme todavía trabajando, al jefe de registro anterior y a la actual jefa, 3 o 4 notas, donde pedía, por favor, la designación de alguien. ¿Por qué? Porque yo veía venir esta situación. Claro. Es decir, si Sabieto se va, Marcelo se fue en diciembre, y yo me iba, lo que iba a quedar a Céfalo era todo, digamos, juzgado y registro, pero lo que más me molestaba, lo que más me dolía y me duele, es la parte registral. Vos pensás que Chañar trabaja con 5 pueblos. Sí. O sea, esta máquina que tenemos acá, no es que están todos los pueblos, está en Chañar Ladeado. ¿Sabés la más próxima donde está? En donde la provincia de Santa Fe, está en Pirmá, y te atiende por turnos. Y si no, tenés que ir a San José de la Esquina, y si no, a Castilda. ¿Te das cuenta? Claro, esto es para hacer turnos. Desde un DNI desde cualquier edad. A todo lo que te enumeré antes, claro. Cualquier DNI, hasta una convivencial, es decir, vos estás en pareja. Hoy mira, es muy común, te doy un dato así de estadística. Normalmente nosotros estábamos haciendo entre 15 y 18 casamientos al año. ¿Me escuchás? Sí. 15 a 18 casamientos, estadísticamente, ¿no? Te estoy tirando una cifra del año pasado, poner el 2019. ¿Sabés cuántas uniones convivenciales hacíamos? Que lo querían las famosas declaraciones de concubinato, que eran antes. Sí. En un promedio de 70 a 80. ¿Te das cuenta? Claro. O sea, no solamente lo que hacíamos en Chañar, porque venían chicos de Caferata, venían chicos de Bladú, venían chicos de Godes, de los Quirquinchos, es decir, yo creo que es muy importante y me gustaría, porque esto lo sabe también el intendente, porque lo he charlado con él, es decir, que se tenga en cuenta todo esto, porque el servicio que brinda eso, no es, te vuelvo a repetir, no es en la comunidad de Chañar Ladeado, que somos 6.000 habitantes solamente, sino a 4 localidades más, que en total son 15 o 16.000 habitantes. Prácticamente estaríamos hablando de una ciudad como Firmat, ¿te das cuenta? Claro, sí, perfecto. Donde el servicio lo estamos brindando, lamentablemente, hoy no, pero bueno, esa es la idea. ¿Me entendés, Julián? Sí, perfecto. Bueno, Miguel, te agradecemos la comunicación. Esto ha quedado claro. Y sabemos que desde que te has recibido, esto es una pregunta un poco más personal, desde que te has recibido has comenzado a trabajar y nunca se ha tomado una pausa en toda la carrera. ¿Cómo se siente ahora, más allá de la pandemia, digamos, el hecho de decir, bueno, no tengo, entre comillas, la obligación de ir todas las mañanas y de cumplir
con la sociedad, con mi labor. Mirá, vos sabés que es un poco raro todo esto, Juliana, porque cuando yo me retiro, es decir, cuando ingreso en el periodo de licencia que se llama prejubilación, justo comienza el periodo de aislamiento. Es decir, que todavía no tomé una real dimensión o conciencia de cómo es la vida. ¿Te das cuenta? Claro. Porque, ¿cuál era? Yo 33 años consecutivos estuve levantándome todas las mañanas y yendo al juzgado. Obviamente, excepto a los sábados y domingos y las vacaciones, ¿no? Pero lo normal es que yo durante 33 años de mi vida estuve haciendo eso. Y todavía no tomé una real dimensión de cómo se siente después. Estoy esperando que termine toda esta situación de aislamiento, volver a la vida normal y decir, bueno, ¿qué hago? Claro. Porque esa es la pregunta, ¿qué hago? Exacto. Es decir, vos sabés lo que es acostumbrarte a un ritmo, pero casi a esa habitualidad de decir todas las mañanas de mi vida, o sea, ¿cómo le pasa a mucha gente que está trabajando? No solamente en el caso mío, sino con todos los chicos que trabajan, los administrativos, los que trabajan en distintas actividades, es decir, bueno, llega un momento que decís, bueno, hasta acá llegué, mi edad se cumplió mi ciclo y me jubilo. Todavía no tomé si me preguntás, una real dimensión de lo que voy a hacer con mi vida a partir de ahora. Y ya te digo, me agarra justo este periodo de pandemia que, bueno, me tiene encerrado como a todo el mundo. ¿Qué le vas a hacer?